Bueno, em, la semana pasada, que bueno, éramos poquitos la semana pasada porque creo que tenían un examen, había empezado con el tema de procesamiento del lenguaje natural. La idea era dar 2 clases y media, 3 clases sobre eso, y luego ver criptografía y computación cuántica, que eran los últimos 2 temas. En una de las clases de criptografía va a venir Juan Bono, bueno, que ustedes los conocen, como él trabaja en algunas cosas relacionadas a pruebas de conocimiento cero, a darle algunos ejemplos de un lenguaje que él utiliza y cómo se aplica las pruebas de conocimiento cero a algunas cosas relacionadas a blockchain. Pero bueno, justo la semana pasada estuve hablando con él y la idea original que era, bueno, siguiendo ese cronograma, era que él viniese en algún momento a principios, tirando a 10 de noviembre, pero se le complicaba por sus ocupaciones. Entonces, bueno, eh, lo que decidí es, eh, voy a frenar momentáneamente lo de procesamiento del lenguaje natural, es decir, para los que no pudieron venir la clase pasada, la idea era mostrarles aplicaciones de lenguaje natural, lo mismo que se hace en lenguajes formales, es decir, análisis léxico, sintáctico y semántico. La semana pasada vimos la introducción y análisis léxico en lenguaje natural. Y bueno, faltan ver 2 clases, una para análisis semántico y sintáctico y una última con algunas aplicaciones generales para extracción de información y generación de texto. Entonces, antes de dar esas 2 cosas, entonces, por esto, para que pueda venir Juan, cambié y hoy les voy a dar la primera clase de lo que sería criptografía. Vamos a ver la introducción general y los métodos de clave privada y clave pública, y una breve intro a pruebas de conocimiento cero. Así después, bueno, dependiendo si Juan puede venir la clase que viene o la otra, me faltaría dar una partecita más de pruebas de conocimiento cero y la parte que tiene que dar él. Y si viene recién la clase que viene yo les doy algunos ejemplos más de lo que vamos a ver hoy y una introducción quizás más profunda como me gustaría de pruebas de conocimiento cero, pero bueno, si no se puede y Juan puede la semana que viene, igual llego a dar bien una pequeña introducción para que Juan les pueda mostrar lo de él. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, entonces hoy, por eso hoy cambié sobre la marcha, digamos, el cronograma y vamos a ver una, una introducción a criptografía. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar antes de empezar? Por mi parte, nada, Hernán. Sí, ¿No? con Juan en redes tuvimos una clase entera, 2 clases de criptografía aplicada a lo que es protocolo de redes y vimos bastante, tanto simétrica y asimétrica, pero no nos metimos tanto en la matemática. Tipo, no mostramos Ok. tanto. Claro, o sea, vieron más el protocolo y eso. Claro, sí, Sí, cómo un usar el poco de la protocolo. historia, cómo se empezó a aplicar y toda esa cosa, básicamente las redes, cómo era Claro, para que bueno, hacía para que cumpla con las tres propiedades, de que sea ok, confidencial, y todo eso. Bueno, no, eso. listo. Esperemos que bueno, que no se superponga tanto y bueno, cualquier cosa, si es algo que les resulta muy redundante, me dicen y avanzamos. Bueno, eh, la idea igualmente en esta materia es encararlo desde el punto de vista de relacionarlo con la teoría de la complejidad. Entonces, en general, hasta ahora, digamos, no, siempre en realidad era un problema la complejidad en sí, es decir, cuando teníamos algo que queríamos resolver y sobre todo estaba en la clase NP. Y esto de criptografía es en realidad una primera aplicación donde en realidad conviene todo lo contrario, es decir, conviene tomar problemas que estén en la clase NP porque uno necesita
principalmente que sean difíciles de resolver. ¿Sí? Claro, de orden exponencial, ¿no? ¿Cómo? De orden exponencial, ¿no? 2 a la n. Sí, o no sé si llega a ser de orden exponencial, pero al menos que sean NP difíciles. ¿Sí? Es más, incluso algunos de los que se usan en realidad, ahora vamos a ver los que más se usan, que son, no sé si cuando vieron con Juan les mencionó algo de curvas elípticas, logaritmos discretos y todas esas cosas, No lo vimos, pero ¿no? yo toco de oído un toque lo del Ok. logaritmo discreto y todos esos Bueno, problemas. bueno, luego lo vamos a ver un poco más en detalle, pero la idea es que esos problemas seguros que están en NP, porque bueno, son verificables, pero hasta ahora en realidad no hay prueba y se cree que no están en P, pero también se cree que no son NP completos, o sea que incluso no son tampoco los más difíciles posibles, pero por una mezcla entre la dificultad que tienen y si uno toma parámetros de longitudes apropiadas, con las capacidades computacionales actuales, los hace lo suficientemente seguros como para que se puedan aplicar en la práctica. Igualmente después también les voy a comentar que casi todos esos, los que se usan ahora, que están basados en eh, la matemática de curvas elípticas, básicamente, por ejemplo, serían susceptibles de un ataque cuando estén disponibles computadoras cuánticas, porque son susceptibles al algoritmo de Shor. Pero bueno, eso luego les comento. Entonces, bueno, esto sí creo probablemente ya lo han visto. Entonces, eh, que justo recién lo mencionó Joaquín, bueno, la idea es que uno intenta diseñar un sistema que permita evitar el acceso de personas que no están autorizadas a la información, la integridad que sería detectar que no se hayan hecho cambios, es decir, quizás no lo hayan podido leer, pero que tampoco le hayan podido hacer cambios, también poder verificar quién fue el que firmó un determinado mensaje y a su vez también la no repudiabilidad, que es prevenir que luego alguien que envió un mensaje o con un cierto contenido que no pueda negar que lo hizo o tampoco el contenido de ese mensaje. Entonces serían las tres propiedades clásicas de confidencialidad, integridad y autenticidad, más la no repudiabilidad. Entonces, todo esto se basa en un principio que incluso proviene ya más que el siglo pasado, 1800, casi 2 siglos atrás, que es que en realidad tampoco es que mi método criptográfico es en realidad lo que tiene que ser secreto, sino que con que solamente una parte, que es esencialmente la clave, sea secreta, con eso basta para que el sistema sea seguro. Porque es más, o sea, esto está basado desde el punto de vista de que si yo hago eh, secreto todo el método en realidad que estoy utilizando, por empezar, si alguien llega a encontrar la manera de quebrar mi método, tengo que cambiar todo el sistema completo. En cambio, si alguien desencripta mis mensajes, por más que conozca el método, básicamente con cambiar solamente la clave, podría ser cambiar la clave, o cambiar la longitud directamente, ya alcanzaría para poder reconstruir el sistema. Y además, por otra cosa que está más relacionado con lo que es ahora todo lo que es open source y demás, si el sistema criptográfico en realidad que yo estoy utilizando es conocido y oculto solamente la clave, hasta incluso los teóricos pueden estudiar las propiedades del sistema y verificar que realmente sea seguro cuando estoy utilizando una clave apropiada. ¿Sí? Entonces, la idea sería que uno no logra mayor seguridad no diciéndole o ocultando qué es lo que está haciendo, sino solamente ocultando partes apropiadas que sería básicamente la clave. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende la idea? Sí, no tiene un poco que ver también, por ejemplo, en redes habíamos visto creo que era GP, no, PGP, que era Sí, para mandar mails, y sí, que nada, después como que una persona sacó su versión así de código libre, que no sé si usa exactamente el mismo algoritmo, que era el de GNU, el GPG. O sea, no sé si tiene que ver sí. también por ese lado de hacer público el algoritmo y...
Claro, la idea es que eh, en realidad lo que brinde la seguridad, o sea, no porque todo el método de lo que estoy haciendo sea oculto, sino que en realidad eh, el método puede ser público, que es más, incluso conviene para que se puedan estudiar sus propiedades, es decir, supongamos, si yo pongo una clave de X tamaño, no sé, con los sistemas computacionales actuales esto es imposible de desencriptar por cualquiera de los métodos conocidos de ataque. Entonces, en realidad, si eso funciona, no hay ningún problema con el método. Es más, hasta además el método es correcto. Lo único que tengo que tener cuidado, bueno, es de tener protegida mi clave y que no exista ninguna manera de reconstruirla o que tampoco nunca me quede expuesta en ningún momento. Más que nada a eso se refiere. Y después, por supuesto, sí, si yo lo hago público, no sé, alguien descubre un error que tiene y encuentra una manera de corregirlo y seguir utilizando el método, mucho mejor. O sea, al menos, digamos, desde mi punto de vista, es algo como que es muy similar a lo que ocurre, ¿no?, con el software open source. Eh, Alguien puede tomar algo que es open source, le hace una mejora significativa y después lo devuelve a la comunidad con las mejoras realizadas. Después la comunidad puede elegir si tomar la versión nueva o seguir utilizando lo que estaba utilizando. Genial. Eh, bueno, después con respecto a esto le hago algunos comentarios con respecto a eso de hacer, digamos, mi propia versión. Bueno, terminología que probablemente esto sí ya lo hayan escuchado. A lo largo de todo lo que es esto y del libro que después les voy a recomendar, el mensaje en texto plano, que será el mensaje original, es que generalmente está expresado con la letra M, el texto cifrado o encriptado con la letra C, la clave generalmente es lo que está eh, expresado como K. Después vamos a tener el algoritmo de cifrado, no sé, que podría ser cualquiera de los que veamos nuevo, no sé, RCA por decir algo. El espacio de claves es el conjunto que contiene a todas las claves posibles. Generalmente en la mayoría de los libros se utiliza la K mayúscula para relacionarlo con la K de la clave. Como terminología, ataque de fuerza bruta consiste, cuando sea viable computacionalmente, probar una por una todas las claves posibles, a ver si alguna funciona. Bueno, y esto lo del principio de Kirchhoff es simplemente porque es muy conocido en este área, pero es una repetición de lo que había puesto anteriormente. Entonces, a lo largo de la historia existieron, es decir, digamos, antes del 1900 y algo, la mayoría de los esquemas de encriptación eran más bien cosas heurísticas o tipo artísticas, donde uno probaba, donde se probaban distintas cosas que básicamente estaban basadas en algún tipo de truco, esperando que el otro no se diera cuenta. ¿Sí? Entonces, el primer algoritmo que apareció fue el que se llama el algoritmo de descifrado de César, de la época de los romanos. Esencialmente, la idea es que si yo tengo un mensaje que quiero enviar, eh, árbol grande, ¿sí? Entonces lo que se hace es eh, elegir lo que se llama un valor de desplazamiento. La idea es reemplazar todas las letras del mensaje por una letra del mismo alfabeto, pero que está desplazada una X cantidad de posiciones. Entonces, supongamos que yo tengo el alfabeto inglés para hacerlo más fácil, entonces tengo el 0 corresponde a la A, eh, o vamos a hacer primero una versión más sencilla y después les muestro este otro. Uno elige un valor como por ejemplo el 3, ¿sí? K igual a 3. Entonces, por ejemplo, como la A estaba en la posición 0 en el alfabeto inglés, después tenemos la B pasa a ser en la posición 1, la C es la posición 2, A, B, C, D, E, el D sería el 3. Entonces, si lo desplazo 3 lugares, la A pasaría a ser la D. Entonces, la A se convierte en la D. La R la desplazo 3 lugares, R, S, T, U, se convertiría en la U y así sucesivamente.
no hace falta cambiar la minúscula por mayúscula, yo simplemente lo estoy haciendo para que se entienda cuál es el texto original y cuál es el texto encriptado, llamémosle. Bueno, y se hace esto mismo con todas las letras, ¿sí? Entonces, la B, por ejemplo, pasa a la E y así sucesivamente. Entonces, después lo que se envía es el texto cifrado, o sea que en realidad, lo que en general en cualquier sistema de encriptación, uno lo que tiene es un espacio de mensajes y en ese espacio de mensajes tiene tres primitivas que aplica, que son una función que genera una clave y después tiene el método de encriptación y el método de desencriptación. En el método de encriptación, dada una determinada clave, en este sistema del César, básicamente lo que uno hace es tomar la letra que tenía en el mensaje original, sumarle el valor K y a eso calcularle módulo 26. Lo del 26 es porque en el alfabeto inglés hay 26 letras. Si fuera, bueno, nosotros tenemos la ñ, así que si no me falla deberían ser 27. ¿Sí? Depende del alfabeto que esté utilizando. Y el método de encriptación es simplemente, eh, entonces, el de encriptación, perdón, lo que me devuelve, lo que me da como resultado es C sub i, que sería el mismo bit, pero encriptado, y en el método de decriptación, uno lo que hace es tomar el mensaje que está encriptado y aplicarle el mismo desplazamiento, pero en el sentido contrario. C sub i menos K módulo 26. Lo del módulo 26 es porque, por ejemplo, si yo tomo X, Y, Z, yo tomo, por ejemplo, la X. Si a la X le sumo 3, sería Y, Z, y tengo que empezar de nuevo con la A. Entonces, básicamente, cuando uno comienza de nuevo por el otro lado, lo mismo que pasaría con el reloj y las 12 horas, lo que está trabajando es en aritmética entera, ¿no? En este caso, módulo 26 por las 26 letras. Entonces, ese sería mi sistema de encriptación, básicamente. Desplazar todas las letras 3 lugares, tomar módulo 26 por si me paso de largo, y para desencriptar hago al revés. ¿Se entiende en qué consiste el método? Sí, sí. Este ¿Sí? también lo habíamos visto en redes y Eso lo las habíamos. distintas, sí, las distintas variaciones también para hacerlo más fuerte, eh, Claro, haciendo con un en solo este. alfabeto. Ok, entonces se los cuento muy escueto solamente para formar la historia a lo que quiero llegar. Acá el problema fundamental es, primero y principal, que el espacio de claves es muy pequeño, ¿no? O sea, tengo simplemente 26 claves posibles, con lo cual eh, si tengo una capacidad de computación relativamente pequeña, puedo probar una por una todas las claves, es decir, tomar el mensaje encriptado, mover primero un lugar, después dos, después tres, así hasta 26, y fijarme si alguno de los mensajes que obtengo tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si encuentro uno que tiene sentido, esa probablemente haya sido la clave utilizada y puedo posteriormente desencriptar cualquier cosa. Bueno, ¿ese se entiende? Sí, Sí. sí. Sí, sí. Ok. Bueno, el segundo, que no sé si lo han visto, es una que se llama monoalfabética, que es básicamente esto mismo, pero cambiando cada letra por una distinta. A ver, por ejemplo, yo digo, tengo la A, la B, la C, la D. Y entonces digo, la A la cambio por la X, la B la cambio por la Y, la C la cambio por la M, la D la cambio por la P, y así sucesivamente. ¿Ese Sí, lo habían ese visto? también lo vimos y el problema que tenía es que si bien era creo que 26 factorial, lo que ocurría es Claro. que ponerle letras como la A se repetían en varias palabras, entonces podías terminar como Dando descubriendo, patrón. claro, el patrón. Sí, y aparte incluso, además de por el patrón, hay una cuestión que es que al ser el idioma inglés, por ejemplo, tan conocido, uno por experimentación ya tiene las frecuencias de utilización de cada letra. Entonces, la E, que es si no recuerdo mal, la E es la más utilizada, creo que se utiliza alrededor de un 18%.
Entonces, por ejemplo, si uno tiene un mensaje que esté encriptado, pero lo suficientemente largo, no sé, tiene X, M, P, Z, A, B, Y, W, X, bueno, y así sucesivamente. Entonces uno lo que puede hacer es, por ejemplo, contar las frecuencias relativas de cada uno de los caracteres del código encriptado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuento el número de X que tiene W y lo divido por la longitud de W, ¿sí? Entonces, si este número me da aproximadamente igual a 18, es muy probable que la X sea el símbolo que en el texto cifrado está representando la E, por ejemplo, que es la que corresponde al 18%. Entonces, Sí, sí. eso es lo que se llama un análisis de frecuencia. ¿Eso lo habían visto? Sí, yo estaba viendo ahí un toque los apuntes y tengo anotado ahí. El análisis estadístico filtrando los caracteres más frecuentes. Exacto. ¿Sí? Eh, entonces, también teniendo en cuenta eso, otro ataque que podría hacer sobre el de César original, es que, por ejemplo, como uno conoce las frecuencias de utilización de todas las letras, supongamos que P sub I es la frecuencia de utilización de cada una de las letras. Entonces uno hace la cuenta de la sumatoria desde 0 hasta 25 de P sub I al cuadrado, y esto creo que da en el idioma inglés alrededor de 0,065. Entonces uno lo que puede hacer es calcular la sumatoria desde I igual 0 hasta 25 de P sub I, y acá utilizar Q sub I más K, donde ese Q sub I serían las frecuencias que yo estoy sacando del texto encriptado. Y esto, como en realidad no son tantas, lo puedo hacer para cada valor de K. Primero lo hago para K igual 0, después lo hago para K igual 1, después lo hago para K igual 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber algún valor de K para el cual este sea aproximadamente igual a este. Entonces, para esa cuenta, todo esto va a volver a dar 0,065, y entonces incluso ahí con ese método uno ni siquiera, o sea, en el método original que era para desencriptar el cifrado de César, uno incluso probaba con todas las claves, pero después tenía que ver si el texto desencriptado, llamémosle, tenía sentido en el idioma inglés. Acá con esto es puramente matemático, ni siquiera necesito hacer eso. ¿Sí? Eso no lo tenía. Muy bueno. Ok. Sí, digamos, es como para matematizarlo sin tener que ni siquiera requerir algún tipo de análisis de lenguaje natural, ¿no? Y después la última versión, que era uno de los que estaba mencionado ahí, es el que se llama, esperen que lo voy a escribir porque el nombre es Vigenere. Es una versión similar a esto. La idea es que acá yo tengo el texto original, supongamos de nuevo árbol grande. Y, esperen que lo voy a hacer más separado. Vamos a poner árbol grande, grande y verde. Y elijo una clave, por ejemplo, la clave CES, por decir algo. Entonces esa clave la repito tantas veces como sea necesario para cubrir todas las palabras, el mensaje original. Es, por ejemplo, en el último llegó hasta la C. Entonces la idea es, como habíamos dicho que la A era el 0, la B era el 1, la C era el 2, entonces todas las letras que están por encima de una C se desplazan 2 unidades. Entonces, por ejemplo, la A pasaría a ser la C, la P, Q, la O pasaría a ser la Q, es decir, esta se convierte, dijimos, en la C, la O se convierte en la Q, la A es la C, y a ver, esto era una E, F, G. Esta se convierte en una G y así sucesivamente. Después, todas las que están abajo de la E, como la E es el 5, se desplazan 5 lugares. Entonces, por ejemplo, la R, S, T, U, V, W. La R pasa a ser la W y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea de lo que hace este código?
Sí, sí. Sí. ¿sí? Creo que lo hemos Este visto lo, como el polialfabético. sí, 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 se llama polialfabético. ¿Y este vieron cuál era el problema? No lo tengo anotado, pero me parece que no era la complejidad de esto, de que por El cada letra problema, tenés un alfabeto. el problema es el siguiente, que eh, básicamente el problema es cuando yo logro detectar la longitud de la clave, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, logro saber que la longitud de la clave en este caso es k igual a 3, entonces podría tomar todos los que están separados por 3 unidades, que serían este y este, quedarme con C, Q, C, G, y esto se llama un stream o un flujo. Son básicamente el valor de k igual a 3 se llama periodo en este método. Entonces, en este caso, yo tomaría todas las que están separadas por el mismo periodo y le realizo el análisis de frecuencias del otro, pero a las que están separadas por el mismo periodo. Entonces, básicamente, con ese mismo análisis, yo podría descubrir cuántos se desplazaron cada uno de los streams que están separados por un periodo igual a la clave, a la longitud de la clave, perdón. ¿Se entiende la idea? Es decir, después tomaría la R la tomaría junto a todos los que están por encima de la E. Y haría un análisis de frecuencias ahí, como ese que les conté hace un ratito de P por Q y más K, y podría descubrir, o sea, todas las que están en primera posición y que están separadas por un salto igual a la clave, descubrir cuál es el valor del corrimiento usado ahí. Es como que serían varios codificadores de César entremezclados. Esa sería la idea fundamental. Y el tema es que eh, si bien en un principio yo tendría 26 a la t, es decir, sería un exponencial con respecto a la cantidad posible, el tema es que si yo hago este tipo de análisis se convierte en lineal, es decir, yo pasaría a tener de 26 a la t claves posibles a tener que hacer solamente un análisis de 26 por t, si lo convierto de exponencial en lineal. O sea, obviamente es mejor que los anteriores, pero sigue siendo rompible. Ok, Es decir, básicamente yo tomo las que están en la primera posición, ¿sí? Y entonces primero pruebo con K1, con K2, con K3, y entonces cuando encuentre una que la frecuencia se parezca, supongamos que tomo todas las que están por encima de la C. Tomo todos los que están por encima de la C, que justo en este caso es la longitud de la clave, y a ese le hago un análisis de frecuencia. Entonces, justo para eso me van a coincidir las frecuencias con las del idioma inglés. Entonces, de ahí deduzco que la clave es 3, entonces con todos los otros solamente tengo que probar con el tamaño de la clave que ya descubrí, no tengo que volver a hacer otra vez con todos los valores de K, por eso se convierte de exponencial a lineal. Esa sería la idea fundamental. ¿Sí? sí, se entendió. Muy bien. Bueno, entonces, eh, eso sería, bueno, el cifrado de transposiciones es una versión de eso, lo que pasa es como que utiliza una tabla de dos entradas, ¿sí? Pero todos esos que son los de uso histórico eh, son, eh, son posibles de analizar con cosas probabilísticas o de frecuencia, ¿sí? Bueno, este descifrado de un solo uso, ahora se los menciono. Entonces, bueno, la idea fundamental es que para uno poder diseñar un sistema de encriptación, tiene que primero establecer tres cosas fundamentales que son, primero las definiciones, por ejemplo, qué es lo que desea lograr y cuáles son los parámetros que indican su seguridad. A ver, supongamos, ¿cuándo voy a decir en mi sistema que algo está encriptado? ¿O en qué consiste una encriptación? Yo podría proponer una alternativa posible, sería decir que no sea posible a partir de C, que sería el texto encriptado, poder recuperar la clave. Pero eso en realidad no es la definición de encriptación, sino que en realidad es una propiedad que tiene que tener el sistema. Otra cosa que yo podría proponer es que
si yo conozco el texto cifrado, no pueda recuperar el mensaje original. Lo cual es cierto, pero esto deja una puerta abierta en que supongamos, quizás no puedo recuperar M, pero ¿qué pasa si recupero el 90% de M? Es, no está el mensaje completamente a la vista, pero es muy similar a como si quedara completamente a la vista. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Una tercera propuesta podría ser que a partir del texto cifrado no pueda recuperar ningún carácter del texto original. Pero sin embargo, eso o sea, la idea es que esto no permita filtrar información, ¿no? Pero esto tampoco funciona del todo porque supongamos, nada, que yo tenga una base de datos donde tengo personas con los sueldos que cobra cada una. Entonces quizás no logro recuperar el sueldo específico de cada una de las personas, que eso es lo que está encriptado, pero quizás logre descubrir que la mitad de ellos cobran menos de 50.000 y no sé, el 20% de ellos cobran más de 100.000. Entonces no tengo la información exacta, pero ya se me empieza a filtrar información que podría llegar a ser útil para el atacante. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, bueno, la definición que se utiliza actualmente, bueno, no lo quise poner ahí para que no se me empiece a hacer tan largo, es que básicamente uno lo que no quiere, igual ahora después lo agrego para que les quede todo junto en la presentación, la idea es que un sistema se va a considerar correctamente encriptado si a partir del análisis del texto cifrado uno no puede obtener ninguna información adicional a la que se puede ver a simple vista, que es esencialmente el mensaje cifrado. ¿Sí? O sea, ya no es solamente que no pueda descubrir el texto entero ni algunos caracteres en particulares, sino que no me filtre nada que se pueda utilizar para hacer algún análisis y descubrir, aunque no sea el mensaje exacto, descubrir cosas sobre relacionados al mensaje de origen, llamémosle. Perfecto. Bueno, entonces, para poder diseñar un sistema de encriptación tenemos que establecer las definiciones formales, bajo qué hipótesis funciona. Por ejemplo, no sé, el sistema RCA está basado en la hipótesis que con los sistemas de computación actuales no es posible factorizar números primos grandes. ¿Sí? Y bueno, y luego uno tiene que dar una prueba de que su sistema es seguro. Entonces, para dar una prueba de que su sistema es seguro, uno hace una demostración que es en función de las definiciones que estableció y de las hipótesis que estableció. Una manera de hacer pruebas, no es la única, es por ejemplo lo que después vamos a ver con pruebas de conocimiento cero. Entonces, esto ya se los había adelantado formalmente o desde el punto de vista de lenguajes. La sintaxis de un sistema de encriptación tiene el espacio de mensajes, que define el conjunto de todos los mensajes válidos, y tres funciones. La función gen es que es un algoritmo que me permite, un algoritmo generalmente probabilístico, que me permite seleccionar una clave del espacio de claves bajo alguna distribución de probabilidad que yo haya seleccionado. El algoritmo de encriptación, que básicamente una vez que elegí la clave, le aplico el algoritmo al mensaje original y me devuelve el texto cifrado, y el algoritmo de desencriptación que utiliza. En un principio vamos a decir la misma clave, después vamos a ver que no tiene necesariamente por qué ser la misma, se lo aplica al texto cifrado y le devuelve el mensaje original. Entonces se dice que un sistema de encriptación es correcto si cuando yo aplico la función de desencriptar al resultado de la función encriptar, porque todo esto sería C, me devuelve el mensaje original. ¿Sí? Esa sería la formalización matemática del sistema de encriptación. ¿Hasta ahí se entiende? Por ahora todo tranquilo. Ok. Bueno, ahora sí vuelvo para atrás un cachito,
porque me había quedado pendiente eso. Un ejemplo de cifrado que sí se puede demostrar teóricamente que no es quebrable es el que se llama One Time Pad. Ese no sé si lo habían visto con Juan. Que yo sepa, no lo tengo anotado. Y nunca lo había escuchado tampoco. No me suena tampoco. Ok. La idea es que para convertir un sistema en totalmente seguro hay que agregar aleatoriedad. Y para agregar aleatoriedad uno tiene que trabajar con distribuciones de probabilidad. Entonces, básicamente la idea es que ahora el espacio de claves, el espacio de mensajes y el espacio de textos cifrados ahora sean distribuciones de probabilidad. Entonces, el algoritmo este que se llama One Time Pad, lo que dice es, uno primero, el L es la longitud del mensaje. Entonces ahora, M, C y K van a ser, vamos a suponer en un principio que es un alfabeto binario, pero que en realidad funciona para cualquier tipo de alfabeto. Entonces, el mensaje original, el mensaje cifrado y la clave son todas del mismo tamaño, son de longitud L, una longitud igual al mensaje original. Entonces, el algoritmo ese de One Time Pad es así. Primero, elegimos K. Elegir K, muestreada según la distribución de probabilidad K mayúscula. Ahora, si suponemos que está uniformemente distribuida, la probabilidad de que aparezca cada una de las claves va a ser 2, perdón, no, puse 26 porque me quedé clavado con el idioma inglés, sería 2 a la menos L. ¿Sí? Si suponemos que todos los vectores del espacio de claves tienen la misma probabilidad, como 2 a la L es el número total de combinaciones que puedo llegar a hacer, entonces la probabilidad de cada una es 1 sobre 2 a la L, que es 2 a la menos L. Una vez que hago eso, el método se basa esencialmente en hacer un XOR. El mensaje encriptado va a ser la clave XOR el mensaje original y por último el mensaje original va a ser la misma clave XOR el texto cifrado. Bueno, Shannon demostró que si se utiliza una clave de la misma longitud que el mensaje y cada clave no se repite nunca, es decir, cada vez que hago mi comunicación sampleo una clave distinta, este sistema es perfectamente seguro. El problema, que como lo menciona ahí, es que está bien, yo sampleo una nueva clave, pero entre otros problemas está en que se la tengo que hacer llegar de manera segura a las dos personas que van a utilizar esto. ¿Sí? Y hay un segundo problema, que una cosa es que yo transmita una oración, pero si quiero transmitir un texto de millones, tendría una clave de la misma, es decir, de millones de caracteres, tendría una clave de la misma longitud. ¿Sí? Pero este algoritmo de cifrado está probado teóricamente que es inquebrable bajo esas asunciones, ¿no? Que siempre utilizo una clave distinta y que utilizo una clave de la misma longitud que el mensaje. Ok. ¿Eso que es de teoría de la información? ¿Lo de Shannon? Sí, teoría de la información. Sí, ahora creo que lo había puesto por acá adelante. Sí, pues en realidad intercalé dos diapositivas más. Igual no importa para el efecto de lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué cosas vamos a utilizar o qué cosas se utilizan principalmente como base matemática para lo que es sistemas de encriptación? Bueno, aritmética entera no voy a redundar demasiado porque afortunadamente ustedes son de la generación que todavía llegó a ver teoría de números, entonces principalmente lo que se utiliza es congruencia módulo, o sea, aritmética en ZN, y no sé si se acuerdan que se llamaba el
el teorema de Euler o de Euler-Fermat. O sea, primero estaba el pequeño teorema de Fermat y después este era una generalización que se llamaba teorema de Euler o de Euler-Fermat, donde esta función phi de n representaba la cantidad de números menores a n que son coprimos con n. Entonces, por ejemplo, si yo quería calcular phi de 6, números que sean menores a 6 y coprimos con 6 son el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 y el 1. ¿Sí? Entonces serían 2. Sí, ese te dolía solo la cantidad, no el conjunto, ¿no? Era... Claro, no. En realidad la función phi sería el 2, en Sí, realidad, que es el cardinal de sí, sí. este conjunto. Sí, algo me acuerdo, pues lo tuvimos que usar para cuando vimos por arriba un poco lo de RCA, que creo que usaba eso para la Claro, generación de claves. exacto. Bueno. Luego sí, precisamente, de nuevo, si ya lo vieron, no les voy a hacer perder demasiado tiempo con eso, les voy a recordar simplemente cómo era RCA y listo. Bueno, entonces, RCA utiliza eso junto a... La idea fundamental es que estos tres que están acá, luego lo vamos a ver en más detalle, pero son problemas que están en NP y se cree que no están en P, pero también se cree, o al menos no se sabe si son NP completos. Pero sí lo que es seguro es que están en NP y se cree que no están en P. Entonces se utilizan como algo que, si no se dispone de suficiente capacidad computacional, son lo suficientemente duros como para que sean seguros. Entonces, el de factorización no hay mucho que agregar, pero esencialmente lo que plantea este problema es dados n y un número k, determinar si n posee un factor d que sea menor o igual que k. ¿Sí? Esa sería la idea fundamental. El problema es que, si bien puede parecer fácil de hacer, cuando uno está trabajando con números muy, muy grandes, eso ya no es tan sencillo porque son muchas posibilidades. ¿Sí? Es fácil de chequear, por eso está en NP. Es decir, si uno provee el testigo, es fácil de chequear, pero no es fácil de encontrar. ¿Eso se entiende? Yo ahí, eso es porque estoy bastante oxidado con todo lo de aritmética y todo ese tipo de cosas, pero no recuerdo bien por qué es difícil de encontrar ¿cómo se llama esto? Los Porque números. vos pensás que Sí. tengas un número, ponele en las claves que del orden de las claves que se utilizan ahora, que son 2 de orden a la 2048. Si vos no sabés un factor de antemano, para encontrar uno tendrías que probar, y no sé, y suponete que case a la mitad de eso, del orden de 2. No voy a poner a la 1024 porque sería exactamente a la mitad, pero vamos a poner de orden de 2 a la 1025. Este número es gigantesco. Entonces, si vos no sabés de antemano cuál es el número, tendrías que hacer un montón de pruebas hasta encontrar la correcta. Por eso lo que yo estoy diciendo, lo que es difícil es encontrarlo. Si yo te digo, probá este si es divisor, eso no es difícil. Lo que es difícil es encontrar uno que sea. Ok, perfecto. ¿Sí? Eh, para que se den una idea, que en esto es, entre otras cosas, lo que se basa, perdón, RCA. Si no recuerdo mal, alrededor de 2 a la 200 es el número de átomos que hay en el universo. Y del orden de 2 a la 80 es la edad del universo medida en nanosegundos. O sea que para que se den una idea de que esto, que son el tipo de números que se manejan como tamaños en la criptografía actual, por eso es que se convierte en difícil, no porque sea en realidad, o sea, si el número fuese 1.000.000, no es un problema determinar si tiene un factor, no sé, menor a 490.000. ¿Sí? El problema es con el tamaño de los números. Perfecto. Ahí había un algoritmo que era el que decía que lo volvía vulnerable a la computación cuántica, que era el de Shor, ¿no? El de Shor.
El de York, para... claro. Sí, Sí. Si Dios quiere y llegamos bien, la idea es, bueno, en el último tema, dar una intro, porque obviamente son muchas cosas para dar, pero dar una intro a lo que sería eso y esencialmente sí ver el algoritmo de Shor y el otro, que ahora se me borró el nombre, pero son los dos algoritmos famosos que rompen la mayoría de las claves. O sea, por ejemplo, el de Shor rompe estas tres: el de curvas elípticas, el de logaritmos discretos y el de números primos. Bueno, con respecto al de los logaritmos, no sé si Juan les mostró un ejemplo, si no les muestro un ejemplo para que vean de qué se trata. curvas elípticas, creo que no vimos. Y No logaritmo recuerdo bien. discreto. Ok. No, no. Acá No, son esto, lo de clases A, me mod. parece. Ah, ok. Claro, Lo pues del mod. eso. Vimos clave simétrica usando eso. Ah, Con RCAG. SDSA no vimos. Ah, ok. Bueno, acá les cuento que no sé por qué motivo eh, el LaTeX cuando lo compilé le puso un acento a todos los mods, porque yo me fijé en el texto fuente no está. Básicamente estoy usando la función barra pmod, pero como estoy usando el idioma en castellano, probablemente venga de por ahí, después voy a encontrar cuál es el problema, pero claramente mod no lleva el acento, ¿no? Bueno, con respecto al logaritmo, acá la idea les traje un ejemplo. La idea es, bueno, como dice acá, dados G, H y P, que son tres números naturales, si es posible encontrar un exponente X tal que G a la X me dé H en módulo P. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tomamos P igual 17, G igual 3 y vamos a intentar resolver 3 a la X congruente a 15 el módulo 17. Entonces, el problema que tiene, bueno, precisamente este problema es que en realidad no existe un algoritmo, es decir, existe un algoritmo para resolver los números reales, pero no uno para resolverlo en aritmética entera. Entonces, no queda más que hacer prueba y error y entonces de nuevo tenemos el problema que si los números son suficientemente grandes, tendríamos el mismo problema que con la factorización de los números, ¿sí? Entonces acá no queda otra más que ir probando iterativamente. Entonces yo hago 3 a la 1 es congruente a 3 módulo 17, con lo cual ese no funciona. Para hacer 3 a la 2, me quedaría congruente a 9 módulo 17, ese tampoco es. O sea, tengo que ir haciendo las potencias de 3 hasta encontrar una que me dé 15, ¿sí? Lamentablemente ese es el problema. Si hacemos 3 al cubo, esto me da 27 y el 27 es congruente módulo 17 a 10. Después, el 3 a la cuarta, una de dos, podemos hacer 81 y si no, podría ser, y si no sería multiplicar el 10 por 3, ¿sí? Porque yo Sí, tengo 3 al cubo congruente a 10 módulo 17, entonces las congruencias tenían la propiedad que yo podía multiplicar a ambos miembros por 3. Entonces 3 por 10 me da 30 y 30 en módulo 17 es 13, ¿sí? sí, sí. Bueno, si hacemos 3 a la quinta, va a ser congruente, sería 13 por 5, perdón, 13 por 3 es 39, y el más cercano en la tabla del 17 es el 34, así que sería congruente a 5 el módulo 17, y después tenemos 3 a la sexta, sería hacer 5 por 13 es 15, que es precisamente el que estaba buscando, ¿sí? Entonces en realidad quiere decir que el exponente que yo estaba buscando sería x igual a 6. O sea que 6 es el logaritmo, 6 es el logaritmo en base 3 de 15 en módulo 17. ¿Sí? Pero lamentablemente no hay un algoritmo, hay que hacer esto que yo acabo de hacer. Claro. Bueno, una única acotación sobre esto que me olvidé decirles es, el 3, en realidad, esto se trabaja sobre algo sobre eligiendo ZP apropiado para que esto sea un grupo.
Entonces, el 3 es un miembro especial del grupo que se llama generador, porque con sus potencias en realidad podemos generar todos los elementos de Z17. Es decir, si ahora seguimos jugando con estas potencias, antes de que se vuelvan a repetir, se van a generar todos los números del 0 al 16, que son los miembros de Z17. ¿Sí? Entonces, en general se elige ese tipo de números como base. Y con respecto a las curvas elípticas, es un problema que se considera aún más complejo que el del logaritmo discreto. Entonces, acá lo que hay que hacer es elegir la curva que se utilizan como versión estándar, curvas de este estilo, con el agregado de que los parámetros A y B, para que no haya problemas de infinitos en algunos lados, 4A al cubo más 27 B cuadrado tiene que ser distinto de cero, es decir, elegir los parámetros A y B de tal manera que esa cuenta no me dé cero. Ahora, esto en un principio, esa curva incluso uno la podría trabajar en números reales, particularmente uno la suele trabajar en un módulo como por ejemplo un primo como el que acabamos de hacer. Entonces uno convierte el problema original en uno de números enteros, es decir, tomamos la misma curva, por ejemplo, y cuadrado igual a x al cubo más a por x más b, y no sé, la resolvemos, por ejemplo, en módulo 17. Entonces, el tema es que, primero, hay que definir una operación sobre los puntos de esta curva. Entonces, si uno toma un punto x y de esta curva, existe un punto especial que se llama el cero, que es un punto que está en el infinito, que funciona como neutro, y uno define una operación de suma de la siguiente manera. Si uno suma dos puntos P y Q, que serían puntos de esta forma, X y Y, para hacer P más Q lo que uno hace es dibujar la recta que pasa por P y Q. O sea, esto piensen lo que en los reales es una curva que va a tener una forma, ¿no? Sí, Entonces, es como una campana da vuelta la curva de esto. ¿sí? Es returbio. ¿Eh? Que es bastante turbio. Sí. Me Entonces, dejó pesadilla la idea también. fundamental es que uno hace pasar una recta por dos puntos y corta la curva en otro punto más que se va a llamar R. ¿Sí? Entonces, dibujar la recta que pasa por P y Q, que pasa por P y Q, ahí obtengo R, y luego hago la proyección de R sobre el eje X. Perdón, la proyección no, la... Eh, reflexión. Se me había borrado la palabra. Reflexión de R sobre el eje X. Entonces, el punto que obtengo, un R', es el resultado de hacer la cuenta X más Y. Obviamente ese más es un símbolo, ¿no? Y no significa lo que nosotros estamos acostumbrados como suma de puntos, ¿sí? Entonces se puede probar que los puntos de la curva, que el nombre que se le da usualmente, no, bueno, vamos a suponer que se llama F, pero en realidad este F, concretamente si lo trabajamos en los enteros, sería ZP. Con esa operación es un grupo Eran los arbitrario. campos finitos esos, ¿no? Exacto. Sí. O sea, cuando lo consideramos y con la operación de multiplicación, es lo que termina siendo un cuerpo o campo. Eh, bueno, entonces, la idea fundamental sería que cuando uno, dada la curva esta que vamos a llamarle E, dada la curva E, el algoritmo exacto es elegir G que pertenezca a FP. Particularmente este G tiene que cumplir la misma función que este que estaba acá, que sea que con a partir de él se puedan generar todos los otros miembros del grupo, o sea, hacer lo que se llama un generador. Y a partir de ese G, uno calcula un nuevo punto Q igual a K por G. Pero este K por G en realidad sería hacer G
más G K veces. Entonces, en cierto modo, como sería repetir esto K veces, en cierto modo lo puedo pensar como que sea una potencia. Generalmente la idea fundamental es que en un grupo, cuando uno habla de una potencia, es repetir la operación de un elemento del grupo consigo mismo. Generalmente, cuando la operación tiene las mismas propiedades que la multiplicación, se escribe literalmente como una potencia, y cuando tiene las mismas propiedades que la suma, se escribe como si estuviera multiplicando. Pero esto, en definitiva, en terminología de grupos, es hacer G a la K. Entonces, como la idea fundamental sería que mi objetivo es hallar K, es decir, supongamos que yo mando como mensaje G a la K y sé cuál es el generador, el objetivo de esto sería resolver G a la K. Perdón, hallar K, conociendo G a la K, hallar K. Pero hacer eso implicaría hacer un logaritmo, por eso este problema se llama el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas, ¿sí? Es decir, es más complejo aún porque es trabajando con esta operación de suma, puntos de la curva, pero esencialmente en algún momento tengo que volver a resolver el mismo logaritmo del ejemplo que les mostré en verde. ¿Se entiende la idea? Sí. Y ahí en eso que había mostrado ahí a la izquierda, que era Q igual a K por G, Q era la Sí, pública y K sería la privada, la que... exacto. Ok. ¿Y G qué sería? Es una G, ¿no? Sí. G sería un elemento especial, un parámetro del modelo, que ¿Eso es el básicamente generador o es otra cosa? es el generador, claro. Ok. Ese G tiene que tener la propiedad que con sus potencias pueda generar todos los otros elementos del grupo. Lo que pasa es que, o sea, eso no lo llegamos a ver en discreta, es decir, cortamos en grupos, pero los grupos tienen algunas cuestiones especiales, sobre todo los grupos que se llaman cíclicos, tienen eso, tienen un par de elementos especiales que con sus potencias pueden generar todos los otros miembros del grupo. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá se entiende? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces, las otras bases matemáticas de todo esto son la teoría de la complejidad y la teoría de la información. Con respecto a la dificultad computacional, después vamos a ver cuando les muestre la definición de función hash. La idea es utilizar lo que llaman funciones unidireccionales, que son fáciles de calcular en un sentido, pero es difíciles de invertir si uno no conoce ciertas cosas que se llaman esas funciones trapdoor o funciones con trampa, que básicamente si uno conoce un parámetro especial, uno puede hacer la reversión de la cuenta, ¿sí? Y todos estos problemas, que eso ya se los había comentado, se basan esencialmente en elegir problemas de NP y asumiendo que P y NP son distintas. Entonces, uno toma problemas de NP que cree que no están en P, por ejemplo, el del logaritmo discreto y el de las curvas elípticas y el de la factorización de primos. Esos tres se sabe que están en NP, se cree que no están en P y tampoco se sabe si son NP completos. Probablemente no, al menos el de la factorización. Sí, una cosa, que esto es lo que no sé si vamos a llegar a ver si nos da el tiempo en la materia, es que esos problemas sí se sabe que están en BQP. BQP sería el análogo a la clase P, pero la versión cuántica, o sea, con computación cuántica. Con lo cual, por eso, explícitamente existe ese que mencionó Lucas, que se llama algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor, o directamente o indirectamente, aplicándolo con otra cosa, permite resolver tanto el problema de la factorización como el de los logaritmos discretos, como el de los logaritmos discretos sobre curvas elípticas. Entonces, bueno, por eso es que para algunas cosas, ahora que se está poniendo, igualmente parece estar más lejos de lo que parece, al menos una computadora cuántica. O sea, existen algunas computadoras cuánticas, pero son bastante pequeñas en cuanto al número de qubits que pueden manejar. Hay bastantes problemas con la corrección de errores, con lo cual, digamos, todavía no están cerca de estar listas como, por ejemplo, para pasar a la cocina, ¿sí? Pero por eso ya se está empezando a hablar de criptografía postcuántica, que serían algoritmos resistentes incluso a la computación cuántica. Bueno, y el último pedacito de base teórica era, bueno, el teorema ese que les mostré de la seguridad perfecta, está basado en
en un pedacito de teoría de la información de Shannon, pero básicamente lo que probó es que esto escrito de otra manera significa que la probabilidad de que yo pueda encontrar que el mensaje del espacio de mensaje sea M, condicionado a que el texto cifrado del espacio cifrado es C, tiene que ser, es literalmente la misma que la probabilidad de que el mensaje sea M. O sea, literalmente, esto quiere decir que la probabilidad condicional de conocer el texto cifrado no cambia en nada lo que yo conozco del mensaje original. Fíjense que en esa fórmula, la parte de condicionado a que el texto cifrado es C, no cambia en nada la probabilidad de que el mensaje haya sido E. ¿Sí? Esencialmente lo que significa eso es que conocer el texto cifrado no me agrega ninguna información especial sobre lo que ya conocía. ¿Sí? Era esto que charlábamos de que no se filtra información. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí, llegamos a los dos tipos principales de criptografía que existen, que son el de clave simétrica y el de clave asimétrica. El concepto de clave simétrica se refiere a que se utiliza la misma clave tanto para encriptar como para desencriptar. Eso convierte el problema en cómo le hago llegar de manera segura la clave que vamos a utilizar a ambas partes. ¿Sí? En realidad, ahora generalmente lo que se utiliza es un esquema híbrido. O sea, la idea fundamental es que el método este de clave simétrica permite encriptar mucho más rápido y de manera más eficiente mensajes largos, con lo cual en realidad sería el óptimo de utilizar para grandes cantidades de información. El problema que tiene es la distribución de la clave. En cambio, los de clave asimétrica son más costosos de implementar para mensajes largos, pero permiten transmitir las claves o generar un par de claves de manera segura. Entonces, básicamente, el mundillo ideal sería utilizar un método de clave asimétrica, los que vamos a ver ahora en un rato, para transmitir la clave de manera segura, y una vez que cada uno de las personas miembros de la comunicación tiene la clave, utilizar clave simétrica porque es más eficiente. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, existen dos versiones de criptografía de clave simétrica. La que se llama de bloques es parte el mensaje original en bloques de tamaño fijo y encripta cada uno de ellos. Y el cifrado de flujos lo que hace es adaptar la clave de tal manera que me permita hacer un cifrado uno por uno. Piénsenlo algo así como hacer un XOR uno por uno de los bits del mensaje original con los bits de la clave. Bueno, y estos llegaron a ver algo con Juan, los de cifrado simétrico. En realidad ahora el que se usa es AES, ¿no? Pero el original... No, nomás lo vimos de nombre, pero no vimos la implementación. O sea, nomás se explicó Bueno, un poco de eso, lo de cifrado de bloques y por stream, pero no mostró cómo funciona, por ejemplo, en el AES. Creo que mencionamos por arriba nomás eso, lo de la red de sustitución, pero ni lo explicamos. ok. Bueno, hagamos una cosa, para que no se le haga tan largo, y aparte porque quiero llegar a dar, digamos, ciertas cosas por si llega a venir Juan la semana que viene, les cuento, por ejemplo, les muestro cuál es el algoritmo de DES, les comento qué cambian los otros, y después, bueno, si después nos llega a sobrar algún tiempo por ahí la clase que viene o la otra, y quieren ver alguno más en detalle, lo charlamos. El algoritmo de DES, se los presento rápido. Probablemente lo tendría que haber agregado, pero como me estaba quedando muy larga la presentación, bueno, luego cualquier cosa se los agrego. El DES es así. DES utiliza bloques de 64 bits y claves de 56. O sea, tenemos bloques de 64 bits y claves de 56. En realidad son 56 bits y también utiliza 8 bits de paridad, ¿sí? Para hacer el chequeo de errores. Entonces, el algoritmo, entonces, estos serían los parámetros. El algoritmo se repite en lo que se llama 16 rondas o veces, y esencialmente lo que hace es, supongamos, esto es para un solo bloque de 64 bits. Después vemos qué pasa, que era eso lo que estábamos charlando recién de bloques y flujos, si tenemos que hacerlo para un mensaje más largo que 64.
Pero supongamos que tenemos un M, un mensaje de 64 bits. Entonces, el primer paso es hacer una permutación de los bits del bloque. A ver, este algoritmo de EST era el algoritmo oficial del algoritmo de estándares de Estados Unidos, con lo cual en realidad, si uno quiere ver en detalle qué tipo de permutación se considera segura para hacer, uno lo que tiene que hacer es consultar el algoritmo publicado por el estándar, ¿sí? A ver, una idea fundamental que abarca todo lo que sea criptografía es que en general, no salvo que uno lo haya publicado como para su estudio y se hayan hecho muchos estudios sobre el mismo, en general no se recomienda utilizar algoritmos propios, por supuesto, de criptado. Entonces, en general, lo que se recomienda es utilizar las cosas que ya están probadas y con nivel industrial en el estándar. Entonces, esencialmente, si uno quiere conocer los detalles propios de funcionamiento de cualquiera de estos algoritmos que yo estoy mencionando, lo que corresponde hacer es en realidad ir directamente a la fuente, que es el algoritmo publicado por algún instituto o estándar, y la mayoría de las, no sé, Python, por decir algo, la mayoría de los lenguajes comunes ya tienen librerías implementadas para usarlos, ¿no? En general no se recomienda hacer una versión propia. Pero bueno, les cuento entonces esencialmente cómo funciona. Entonces, lo primero es, utilizando alguna de las versiones mencionadas, hacer una permutación de los bits del bloque que representa el mensaje, y después se hacen 16 rondas en las que se repiten los siguientes pasos. Se parte la clave en dos mitades. Como segundo paso, se rotan, o sea, se hace un shift de los bits uno o dos lugares a la izquierda, ¿sí? Después se aplica un algoritmo de compresión para, a partir de esas dos mitades, que sumarían 56, generar una clave de 48 bits. Luego, el mensaje M también se parte en dos mitades. Es decir, se genera, llamémosle, una mitad izquierda y una mitad derecha. Esta mitad derecha se expande a 48 bits para que coincida con la clave y se le realiza un XOR con la clave. Y luego se lo vuelve a reducir a 32, la mitad de 64, y lo que se hace es, para formar el paso de entrada a la siguiente ronda, se fusiona la parte derecha del paso anterior con la parte izquierda actual y se repite el procedimiento en la siguiente ronda, ¿sí? Después de realizar eso 16 veces, se revierte la permutación original, es decir, la misma permutación que se había hecho en el bloque de origen, se hace en el sentido contrario y ese sería el mensaje encriptado, ¿sí? Después, para la desencriptación, se utilizan las mismas claves o sea, estas de 48 bits que yo menciono acá, se utilizan estas mismas claves que se utilizaron en cada una de las rondas, pero en el sentido contrario, ¿sí? O sea, de 1 a 16, de 16 a 1, y de esa manera se puede probar que se puede desencriptar el mensaje. O sea, esta sería obviamente una, sin ahondar puramente en los detalles, esa sería la idea fundamental de cómo funciona DES. ¿Se entendió la idea? Casi todos estos métodos son así, ¿no? Son un montón de hacer shift, hacer XOR, partir a la mitad, rotar, que son todos los algoritmos que ya están estudiados y se consideran seguros. Bueno, este particularmente ya no se considera seguro por el tamaño de las claves que utiliza, pero bueno, es la idea fundamental de cómo nació este método DES.
¿Se entendió? Sí. Sí, creo que lo vimos con Juan. Ah, ¿lo vieron? Ok. Bueno, cualquier cosa, de nuevo, para no ser repetitivo, cualquier cosa me avisan. Bueno, después, a medida que este se encontró que era quebrable, lo que se empezó a aplicar uno que se llama 3Ds, que es aplicar Ds tres veces, y ahora el que se está utilizando es AES, que bueno, esencialmente, la ventaja que tiene es el tamaño, o sea, utiliza bloques ahora de 128 y puede utilizar claves de 128, 192 o 256. Utiliza una matriz de 4 bytes por 4 bytes, que se llama matriz de estado, ¿sí? Como cada uno de estos es un byte, eh, es decir, cada uno de estos son 8 bits y tenemos 16, de ahí proviene el 128 del tamaño de bit que utiliza. Pero bueno, esencialmente, también, si uno se fija lo que dice el estándar de este algoritmo, utiliza también una serie de rondas como esas que yo les conté de 16, pero que acá son, dependiendo del tamaño de la clave, 10, 12 o 14, ¿sí? Y se van haciendo básicamente shift y operaciones de XOR eh, para obtener tanto el texto encriptado como desencriptado, ¿sí? Ese también lo habían visto, aunque sea, o lo habían charlado con Juan, o ese no. Eh, no, creo que lo mencionamos muy por arriba cuando preparamos las clases nomás, pero no lo Ok, vimos tan en detalle. ok, listo. Bueno, nada. En todo caso, como les comentaba hace un rato, si quieren me gustaría también pasar lo de clave asimétrica y dar la definición de prueba cero conocimiento. En todo caso, luego lo podemos charlar más adelante un poco más en detalle. Sí, yo recuerdo que había un video muy bueno de la página esta Computer File, que son, creo que son británicos, me parece, y hay un video que Sí. hasta muestran toda la parte gráfica de cómo funciona. Está muy bueno. Ok. Sí, o sea, podemos buscar algún recurso por si se lo podemos poner ese mismo que voy a decir si querés, por si no llegamos a verlo, y si quieres, ya les digo, si nos sobra más tiempo adelante, aunque igual estaba viendo asustadamente que no nos quedan tantas clases, es decir, vamos a llegar bien, pero en realidad creo que quedan 6 clases nada más. Eh, pero si nos sobra tiempo por ahí después de ver lo de Juan, o yo tenía igual planificado 3 clases para esto, vemos algo más. Bueno, la idea fundamental es cuando yo tengo que mandar un mensaje que sea más largo que el tamaño del bloque. Entonces, bueno, lo primero que se hacía era encriptar cada bloque independientemente, pero este es, de nuevo, es susceptible de análisis de frecuencia, como lo que charlamos al principio. Después se pasó a utilizar este método CBC, que es a cada bloque se le realiza un XOR con el bloque previo, requiere un vector de inicialización que se suele llamar IB la bibliografía, pero básicamente el que más se utiliza es este que se llama Galois Countermode, que básicamente lo que se propone un vector que se llama contador, que se utiliza para generar una clave, y en base a esa clave se convierte al método AES esencialmente en uno de cifrado de flujo. Esa es la parte para realizar el cifrado, y después también tiene una parte que es ahí donde viene esto de Galois, es un tipo de grupo especial, perdón, es un tipo de campo especial, o sea, de los campos que vimos en discreta, basados en ZP. ¿Se acuerdan que ZP cuando P' es un cuerpo o campo? Y bueno, entonces, como son eficientes de aplicar en las PC o en todas las cosas que sean electrónicas, las cuentas que tengan que ver con aritmética entera, entonces, basados, digamos, en operaciones en módulo P, se puede hacer una cuenta para, además del el mensaje encriptado, poder chequear que sea auténtico, es decir, que no ha sido alterado en ningún momento. Entonces, este es esencialmente el que se utiliza actualmente en los métodos simétricos. Bueno, los métodos de clave pública, la diferencia que tienen no es que utilizamos dos claves distintas, una que se llama la clave pública, que esa la conoce todo el mundo, y la clave secreta,
que solo la maneja, digamos, la persona. Por ejemplo, si es para firmar, la persona que va a firmar, o si o para desencriptar un mensaje, si le enviaron un mensaje encriptado con su clave pública. La idea fundamental es que, como está basado en algoritmos matemáticos para generar las dos claves que estén conectadas, ya no tenemos más el problema de tener que transmitir la clave. Así que era el problema principal. El otro que ya les había mencionado es que estos métodos son mucho más lentos que los de clave privada, entonces generalmente estos de clave pública se prestan más como para verificar firmas y transmitir claves, y una vez que tengo la clave distribuida, por ejemplo, puedo utilizar un método de estos para transmitir una clave para luego realizar encriptación de clave privada a través de un canal público, y una vez que tengo la clave privada en mi poder, ahí sí hacer un método tipo AES, por ejemplo. Esencialmente las tres cosas que se utilizan para esto son el de factorización de enteros, que se utiliza para RCA, el del logaritmo discreto, que se utiliza para el método que se llama de Diffie-Hellman, que es básicamente para firmar digitalmente, y después una versión de lo mismo, pero sobre curvas elípticas, que el más utilizado es el que se llama SDLP. Entonces, si quieren RCA, para no aburrirlos, como ya lo vieron con Juan, si quieren lo damos por visto, o no sé si quieren que les recuerde los pasos, como ustedes quieran. A mí, la verdad que me da lo mismo. O sea, tengo las notas que hice en clase, pero si lo quieren ver, como quieran. No sé, como ustedes quieran, si no, y el de Diffie-Hellman, ¿ese lo vieron? No, Diffie-Hellman creo que lo mencionamos nomás, pero no lo vimos. Bueno, si quieren les cuento estos dos, y en todo caso después me dicen y repasamos el de RCA. O sea, básicamente RCA, la idea fundamental se basa en que una vez que yo elijo este P y Q, calculo la función phi de n, que está basada, como P y Q son números primos, había propiedades para la función phi que decían básicamente que si, como estos dos números son primos, son coprimos entre sí, y si dos números son coprimos, la función phi de un producto es el producto de las funciones, y a su vez la función phi para un número primo es el número menos uno. Entonces, uno después puede calcular phi de n haciendo p menos 1 por q menos 1. Y en base a eso, después uno elige un valor E, que es la clave pública. Generalmente se elige, el más común es 65.537, pero no es obligatorio, sino que es un número que queda cómodo para hacer las cuentas. Y entonces después publicaba E junto el número n original, que era el producto de los dos primos. Esto es la clave pública. Y la clave privada es D con n, donde D es el inverso de E en módulo phi de n. Sí, esa era la idea fundamental del método. Entonces, la idea es que si el número es grande, como el que se suele utilizar, por ejemplo, si utilizamos números primos del orden de 2 a la 2048, que es el tamaño usual para RCA, bueno, esto ya les conté lo grande que es con respecto al tamaño de los átomos del universo, con respecto a la edad del universo, lo que ustedes quieran. Entonces, desde un punto de vista teórico, ustedes me pueden decir, si conozco E y conozco N, podría calcular phi de N, porque phi de N en realidad se puede calcular sin conocer los factores, pero el problema es que es tan grande que no llegaría nunca. ¿Sí? En eso se basa la seguridad del método. Bueno, ese es un resumen muy por arriba de lo que hacía RCA. Con respecto al de Diffie-Hellman, básicamente son públicos o conocidos, G, que sería la base de la potencia, y P un número primo, P', y G es un generador de ZP. Entonces, como segundo paso, o sea, tenemos dos agentes, X e Y, que son los que se quieren comunicar. X elige un valor A, e Y elige un valor B. ¿Sí? Entonces, X envía a Y G a la A
módulo P. Y esto lo vamos a llamar A. E Y envía G a la B módulo P. Y esto lo vamos a llamar B. Es decir, esto es lo que recibe X y esto es lo que recibe Y. ¿Sí? Ambos calculados con G y P, que son valores públicos, lo que son privados son los valores A y B elegidos. Entonces, como último paso, X calcula B elevado a la A, es decir, lo que recibe de Y con su valor privado. A era el valor privado de X. Entonces, esto equivale a calcular G a la B a la A, que es G a la B por A módulo P. E Y calcula A la B, o sea, B era el privado el número que se guardó y A era lo que le envió X. Entonces esto equivale a ser G a la A elevado a la B, y esto vuelve a ser G a la B por A por producto de potencias de igual base. Entonces, como ven, ambos llegan al mismo valor, G a la B por A y G a la B por A. Entonces, esto es lo que se elige como la clave común si yo quiero hacer algo de clave simétrica. ¿Por qué? Porque por más que G y P van a ser conocidos, en el caso de que por más que P y G son conocidos, si alguien intercepta A, por ejemplo, tendría que poder resolver G a la X congruente a algo en módulo P, ¿sí? Sería congruente, en este caso, vamos a llamarle a Y módulo P. Y eso es el problema del logaritmo discreto que vimos hace un rato. Así que se considera que es no resolvible computacionalmente. Entonces, bueno, la idea fundamental sería que ese valor G a la B por A sería la clave común que van a usar los dos agentes para comunicarse. ¿Se entendió la idea? Sí, Entonces, esta sería una manera, digamos, de utilizar un algoritmo de clave asimétrica para transmitir una clave común que después van a utilizar los dos. ¿Sí? Bueno, y el último, ese que se llama SDLP, o sea, los parámetros del método, públicos, como primer paso serían P, el número primo, la curva elíptica, que tomamos la misma de siempre, y al cuadrado igual a X al cubo, más A por X, más B, un punto G de la curva, y otro primo N. ¿Sí? Entonces, bueno, después vendría el paso de generación de claves, y en el paso de generación de claves, una persona toma como una clave privada un número D cualquiera, que ese número D tiene que estar comprendido entre 0 y N. Y después, la clave pública va a ser Q, el punto que va a ser su clave pública va a ser un punto de la curva, que va a ser el valor de D, que es privado, multiplicado por el punto público, que es G. Entonces, ¿cuál es el problema? Como de nuevo, esto si bien es una multiplicación, desde el punto de vista de las operaciones de grupo se comporta como una potencia, y al comportarse como una potencia, para poder desencriptar esto, por más que estén los datos públicos, tendría que poder resolverse el problema del logaritmo, pero trabajando particularmente sobre puntos de la curva. ¿Sí? Entonces, o sea, es similar a RCA en el sentido que genera una clave privada y una clave pública. O sea, el método siempre se me borra el nombre, de Diffie-Hellman es para
intercambio de claves, y este otro, SDLP, se podría utilizar para lo mismo que RCA. Tenemos una clave pública y una privada. Simplemente que están generados de distinta manera, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ese no es el que se usa ya en Bitcoin Sí, eh, sí. Creo que sí. más adelante lo puse. Ah, sí, acá está. Bueno, esos son algunos comentarios históricos, digamos, sobre estos tres métodos. RCA fue el primero de clave asimétrica que se publicó en 1977. Diffie-Hellman se utiliza para intercambiar una clave que luego se va a utilizar para la clave simétrica. Y SDCA, o sea, existe uno que se llama SDH, que no se los mostré, que es Diffie-Hellman, es decir, para transmisión de claves, pero sobre curvas elípticas. Y SDCA es el que les acabo de mostrar, es el que se utiliza en Bitcoin y otras criptomonedas. Bueno, los algoritmos de clave asimétrica también se pueden utilizar para firmar cosas, es decir, para garantizar autenticidad, integridad y no repudiación. Es decir, el objetivo es comprobar quién creó el mensaje y que no ha sido alterado. Ahora la idea es al revés. Antes, si yo quería, por ejemplo, una vez que yo publiqué mi clave pública y me guardé la privada, si alguien me quiere mandar un mensaje encriptado, lo encripta con mi clave pública y como yo solamente tengo la clave privada, soy el único que lo va a poder leer. En el método de firma es al revés. Yo firmo con mi clave privada y con la clave pública se puede verificar que lo firmé yo. ¿Sí? Eso sería para comprobar la autenticidad. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Bueno. Esencialmente, una función hash en un principio es una función cualquiera, ¿sí? Una función común y corriente, o sea que toma un valor del dominio y le calcula una imagen. Lo que pasa es que particularmente las funciones hash tienen que tener una serie de propiedades. La primera de ellas es que si yo tengo una función como i igual a, a x al cuadrado, bueno, o supongamos i igual a x al cubo para hacerlo más fácil todavía, si yo sé que a mí me pasan el valor de imagen 8, yo ya sé que el x original era 2, porque esa función es muy fácil de invertir. Entonces, la primera propiedad que tiene que tener una función hash es que no tiene que ser fácil de invertir, o sea, encontrar la preimagen para una determinada imagen. La segunda es que si yo tengo un valor M1 cuya imagen, supongamos que la función hash es h. Es decir, si yo tengo un valor M1 cuya imagen es h de M1 y tengo otro valor M2 cuya imagen es h de M2, si yo conozco que la imagen de M1 es h de M1 y luego planteo que existe una segunda imagen que es igual a h de M1, eso no tiene que ser posible de manera que M2 sea distinto de M1. ¿Sí? O sea que básicamente, la diferencia fundamental es que esto lo hago conociendo M1. ¿Sí? O sea, si yo conozco M1, conozco su imagen. Luego, si planteo que otro valor tiene su imagen, eso no tiene que ser posible. No tiene que existir un segundo M2 que tenga la misma imagen que M1, donde yo conozco M1. Y la tercera propiedad, que es la que se llama resistencia de colisión, es que no tiene que ser posible no tiene que ser posible elegir dos valores M1 y M2, tales que h de M1 sea igual a h de M2. Parece igual que lo anterior, pero la diferencia fundamental es que en esta yo conozco uno de los valores, es decir, yo conozco que para el 15 su imagen es tal. Entonces, no tiene que poder existir eh, otro segundo valor cuya imagen también sea 15. En cambio, en este que es resistencia de colisión, yo no conozco ninguna de las dos preimágenes originales. ¿Sí? Pero básicamente la idea fundamental es esa, ¿no? Que eh, tiene que ser esencialmente inyectiva. Bueno, ¿se entiende la idea?
Sí. Sí, sí. Hernán, Bueno, yo tengo sí, una pregunta de algo que había visto, sí, pero no sé si funciona o no. Si vos haces dos rondas de aplicar el mismo algoritmo de hashing, sí. ¿incrementa la seguridad o no? Porque yo recuerdo de ver, una vez estaba viendo la documentación de Bitcoin y hablaba de que eh, Bitcoin utiliza, no sé, tuvo un problema con una colisión para justo ese el SHA-2 y lo que hicieron fue crear algo que ellos le llaman hash 256, que son dos rondas de eso. eh, y bueno, como que no entendí cuál es qué cosa podría llegar a mitigar aplicar dos rondas de una misma función de hash. Pues siento que Sí, se a vuelve ver, imposible encontrar después. claro, el problema fundamental ahí es que ya de por sí para aplicarla dos veces, la imagen del primero tiene que ser del mismo tamaño que la original, que digamos, eso no necesariamente tiene por qué ser así en una función hash cualquiera. En en un principio, eh, sí, ah, no, en un principio no, porque no tendría, en realidad si la función hash es correcta, la imagen no tendría, es decir, nunca tendría que tener la función identidad, ¿no? Que la imagen de un elemento sea el propio elemento. Claro, No sé concretamente, no leí concretamente el problema de Bitcoin, pero hablando en general, sí, o sea, sí había escuchado de ese problema en esto que decís vos, por eso el SHA-256 y después se creó el SHA-3, pero no lo había escuchado específicamente relacionado con Bitcoin. sí, ahora busco, no pasa nada. Porque Era algo bastante raro que no había entendido. en definitiva, si bien siempre no, uno presupone que está haciendo algo irrompible, pero en realidad uno siempre está haciendo cuentas determinísticas, eh, con lo cual cabe la chance de que ocurra la posibilidad. A ver, por ejemplo, a ver, yo acá les había traído un ejemplo de una función hash, pero que no cumple estas tres propiedades, sino como para que se den una idea. Si uno toma, por ejemplo, la función h de x igual a g a la x mod p, todo eso mod n, donde puede ser, por ejemplo, p igual a 23, n igual a 16. Esto es porque quiero que la salida sea de 4 bytes y g igual 5. Entonces, esto sería un ejemplo de una función hash. Es una función común y corriente, ¿sí? Es una función cualquiera que uno le aplica a una entrada. Simplemente que las que se utilizan en este tipo de algoritmos, por ejemplo, acá la que se utiliza en SHA-256 es esta, es a new igual a old, que sería un valor viejo, más ch de fg, más ma de abc, más una constante que se llama k sub t, más w sub t, que esta es la palabra de entrada, y todo eso mod 2 a la 32. ¿Sí? En realidad con el verdadero chat no es a la 32, pero como para tener un ejemplo. ¿Sí? Y donde esta función, por ejemplo, ch de f y g, es la operación bit a bit de hacer e y f, o sea, la conjunción bit a bit, o exclusiva no e y g. ¿Sí? Con esto lo que les quiero mostrar es que básicamente, por más complicada que sea la función, uno sigue haciendo operaciones básicas que son las de siempre, y o exclusivo, sumas, multiplicaciones y aritmética modular. ¿Sí? Eh, simplemente por la cantidad y la magnitud de las cuentas y los tamaños de palabra que utiliza, de ahí aparece la complejidad, pero en realidad las cuentas que se usan de base son siempre relativamente sencillas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Sí, Bueno, bueno, y llegamos a pruebas de conocimiento cero. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que es clave simétrica y clave asimétrica? Por mi parte, no. Ok, no. O perfecto. sea, en Pero, general, o sea, decime, sí, sí. sobre el uso de esas dos, en la práctica, entonces usamos la simétrica para compartir la de la simétrica, o sea, La para compartir. asimétrica, claro, Revés. asimétrica para compartir la simétrica. Sí, Pero la simétrica es más eficiente cuando el mensaje es grande. Es perfecto. más rápido y más eficiente. Entonces vos, por ejemplo, podés usar, vos querés hacer clave simétrica, por ejemplo, no sé, AES por decir algo. Entonces vos compartís la clave de AES a través de Diffie-Hellman, por ejemplo, que es específicamente basado en el logaritmo discreto para compartir claves. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eh, bueno, entonces llegamos, de esto vamos a ver tres o cuatro cositas, nada más la introducción y después sí, los detalles de los distintos métodos, lo que serían los tipos de CPK, pruebas de conocimiento cero. La clase que viene, o sea, si viene Juan, les hago una pequeña introducción y él les da los ejemplos que les quería mostrar en un lenguaje específico que me mencionó. Eh, y bueno, si no, les cuento yo en más detalle lo de pruebas de conocimiento cero, algunos ejemplos en código que hoy no di para que no quede tan largo, y bueno, ya a la siguiente vendría Juan a mostrarles esos ejemplos para cerrar esto de criptografía. Bueno, entonces, la idea es, en una prueba de conocimiento cero, uno quiere demostrar que conoce una determinada información, por ejemplo, que algo es verdadero, pero sin revelar ningún tipo de información original. Es decir, yo solamente quiero decir, yo sé que esto es cierto, pero sin decir absolutamente nada porque lo sé. Entonces, el problema más conocido de esto es lo que se llama la cueva de Alibaba, que esencialmente la idea es que hay dos personas, Víctor y Peggy, entonces tenemos, esta sería la cueva. Entonces, uno ingresa a la cueva y dentro de la cueva hay, en un momento se abre en dos caminos. Entonces, acá estaría Víctor y Peggy es la que entra a la cueva. ¿Sí? Entonces, en un momento, cuando Peggy entra a la cueva, tiene que elegir un camino. Ahora, la clave está en que dentro de esta cueva existe una puerta que conecta los dos caminos. ¿Sí? Entonces, acá hay una puerta que conecta los dos caminos y esta puerta tiene una clave. Entonces, la idea es que Peggy le quiere demostrar a Víctor como una cuestión de confianza que conoce la clave, es decir, Víctor solamente confía en las personas que conocen la clave de la puerta, ¿sí? Es como que son de su mismo bando. Y Peggy le quiere demostrar a Víctor que conoce la clave de la puerta, pero por las dudas sin decirle cuál es la clave, ¿sí? Es decir, le quiere decir, yo sé cuál es la clave, pero no te la voy a decir. Entonces, la idea es, Peggy entra a la cueva, elige un camino, ¿sí? Supongamos el camino A o el camino B. Víctor no ve lo que está pasando adentro de la cueva. Si esto acá está bloqueado, exceptuando cuando se abre esta puerta y cuando se abre esta puerta, que es cuando Peggy sale. Entonces Peggy elige un camino, por ejemplo el camino A. Entonces Víctor le grita con un megáfono de afuera, salí por la puerta A. Entonces, ahí no hay problema porque Peggy estaba en el camino A. Ahora, ¿qué ocurre si Peggy había elegido el camino B y Víctor le dice salí por el camino A? Entonces Peggy, como conoce la clave de la puerta, utiliza la clave para abrir la puerta y sale por el camino A. Entonces, si eso lo repiten 20 veces, como Peggy conoce la clave de la puerta, todas las veces va a salir por el lugar que le dice Víctor. Entonces, por una cuestión de estadística, Víctor va a tomar confianza de que Peggy sabe la clave, ¿sí? Porque por un lado sería extremadamente difícil
que justo de la casualidad que Peggy haya las 20 veces elegido justo el camino por el que Víctor le pide salir, sabiendo que Víctor no puede ver de afuera. Entonces, la única que queda es que en muchas de esas oportunidades, Peggy haya estado en el camino contrario, o sea, tenía que salir por el B y estaba en el A, pero bueno, como conoce la clave de la puerta, entonces logra salir siempre por la puerta correcta. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, entonces, las propiedades esenciales que tienen las pruebas de cero conocimiento son, bueno, si la proposición es verdadera, entonces un probador honesto va a poder convencer, perdón, a un verificador honesto. Si la corrección sería, si la proposición es falsa, ningún probador deshonesto puede convencer al probador honesto más allá de una pequeña probabilidad despreciable, perdón, más allá de una pequeña probabilidad que vamos a considerar despreciable. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo mismo que hacíamos cuando hablábamos de nivel de confianza en lo de Machine Learning? Hay un pequeño valor de alfa que siempre puede decir, bueno, hasta un 1% estoy confiado de que eh, la proposición no era falsa, ¿sí? Y el conocimiento cero, que es probablemente lo más importante, es que cuando logramos convencer al otro a través de la interacción que sabemos que la proposición es verdadera, no filtraron ninguna información nueva, ¿sí? Bueno, entonces las bases matemáticas de las pruebas de cero conocimiento es la clase NP. Entonces, esencialmente se puede utilizar cualquier problema donde uno puede verificar fácilmente una solución, pero es difícil de encontrar, que es esencialmente la definición de la clase NP. Si se acuerdan, eh, uno construye una máquina de Turing no determinística, proporcionando un testigo, pero lo que era difícil es hallar ese testigo, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es que el objetivo de una prueba de cero conocimiento es decirle al otro, yo conozco este testigo para este problema de la clase NP, ¿sí? Pero no te voy a decir cuál es. Simplemente te voy a convencer de que yo conozco un testigo, pero no te voy a decir cuál es. Bueno, un ejemplo que es el que se termina utilizando en criptografía es decir, bueno, conozco la clave privada para esta clave pública, el testigo sería precisamente la clave privada, y la verificación sería, yo firmo el ejemplo que les di hace un rato, que era de utilizarlo para firmas digitales, firmo con mi clave privada, entonces la otra persona que contiene la clave pública, al desencriptar la firma va a poder ver que efectivamente la había firmado con la clave privada y nunca le dije cuál era, ¿sí? Y algo extremadamente importante es que entonces uno podría crear un tipo nuevo de pruebas de cero conocimiento para cualquier problema de la clase NP, ¿sí? Uno puede crear pruebas de cero conocimiento basados en el problema de la factorización de enteros, basados en, no sé, si ustedes quieren, SAT de alguno de los que habíamos mencionado y así sucesivamente. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos de problemas que se pueden utilizar para construir pruebas de cero conocimiento. Y esto es lo último lo último que les menciono es esto. Ahora les voy a dar un ejemplo de una prueba de cero conocimiento. Y después sí, ya como vendrían los detalles de implementación, lo continuamos la clase que viene, ya sea conmigo o también con Juan. Entonces, la idea fundamental es que las pruebas de cero conocimiento no son un reemplazo para la criptografía tradicional, sino que la idea es hacerla más potente. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de clave pública como RSA, uno puede demostrar a través de un protocolo que se llama la firma de Schnorr que uno conoce la clave privada sin revelar. En el caso de las funciones hash, eh, para probar ciertas propiedades sobre la preimagen. Bueno, y el caso de las firmas digitales es el que mencioné recién, ¿sí? Entonces, como para cerrar esto, les voy a mostrar un ejemplo de una prueba de cero conocimiento, no computacional, sino matemática. Entonces, la idea sería, la proposición, o sea, yo quiero demostrar que es verdadera esta proposición. Peggy conoce un X, conoce un X,
tal que G a la X es igual a Y módulo P. Entonces, esto es lo que quiero demostrar que es verdadero. Entonces, el objetivo es probar, pero sin revelar X, es decir, sin decir cuál es la potencia. Este sería el objetivo de la prueba C. Objetivo de la prueba de cero conocimiento. Bueno, entonces el algoritmo sería así. Primero, Peggy elegir un número R cualquiera. Segundo, calcular T igual a G a la R módulo P. ¿Sí? Obviamente, G y P son conocidos. Es decir, G es conocido, Y es conocido y P es conocido. El que no quiero revelar quién es X. Y esto se envía a la otra persona, que vamos a llamarle Víctor por costumbre como se hace en las pruebas de cero conocimiento. Entonces, Víctor lo que hace es elegir vamos a lo que se llama un desafío, que es un C. Podría ser el texto encriptado. Luego Peggy, de nuevo, calcula S igual a R más CX en módulo P menos 1. Y envía S. Y por último, Víctor chequea el valor de G a la S. Porque G a la S en realidad va a ser G elevado a la R más C por X. ¿Sí? Y esto va a ser G a la R por G a la X a la C. Sí, acuérdense que de todo esto Víctor lo único que no conoce es X. Pero G a la R era la T que ya Peggy, perdón, le había enviado, o sea que esto va a ser T por G a la X, y G a la X es Y, que también es conocido. Entonces esto va a ser Y a la C. ¿Sí? Entonces, Víctor precisamente lo que tiene que chequear es que lo que Peggy le envíe, o sea, este G a la S que Peggy le envíe, sea T por Y a la C. Y entonces fíjense que la única manera que todo esto funciona es si Peggy para sus cuentas utilizó el valor de X correcto. ¿Sí? Entonces, Víctor puede chequear que las cuentas que Peggy le envía son correctas y sin embargo en ningún momento aprende X. O sea, en realidad Víctor con sus cuentas, como lo que conoce es T y lo que conoce es Y, Víctor lo que hace es esta cuenta final y esa cuenta final es la que tiene que coincidir con G a la S. Lo que yo les muestro es que como Peggy conoce X, por eso todos esos pasos del medio son los que justifican que Víctor haga este chequeo. ¿Sí? Víctor en realidad lo que chequea son las dos cosas que están recuadradas, que sean iguales, que son las que él tiene acceso. Los pasos del medio son la justificación matemática de por qué eso funciona. ¿Sí? Entonces, esto sería un ejemplo matemático de una prueba de cero conocimientos. ¿Cómo probamos la proposición original, que es que Peggy conoce ese valor X, tal que G a la X es elevado a la Y, conociendo G, Y y P, y cómo se lo puede justificar a Víctor sin en ningún momento decirle cuál es el valor de X. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Bueno, muy bien.
hasta acá es, digamos, lo que les quería mostrar hoy. Igual vimos un montón de cosas. Y ahora sí, ya vendrían, digamos, las partes de las aplicaciones e implementaciones más específicas de las pruebas de cero conocimiento. Entonces, bueno, eso ahora es lo que vamos a hacer con Juan en las clases subsiguientes. No sé si me quieren preguntar algo. No, por mi parte no. Me parece re interesante el tema, pero me parece bastante. A veces los ejemplos prácticos o cómo funciona es bastante turbio. ¿Cómo? Que me parece muy interesante el tema, pero los ejemplos por lo general siempre son. O sea, me cuesta bastante entenderlos. No, Como, sí, a ver, también hay una cosa que es, eh, quizás por la orientación que intenté darle a la materia de conectarlo todo con la computabilidad y complejidad, pero la verdad es que tranquilamente cualquiera de estas últimas 4 aplicaciones que le estoy dando, que sería la parte del IM, la parte de procesamiento del lenguaje natural, la parte de criptografía y las partes que vimos antes de complejidad y bases de la matemática, cualquiera de ellas podría haber sido en sí una materia entera, entonces en realidad muchas veces como que lo tenemos que ver más rápido quizás de lo que sería necesario. Eh, igual está pero bueno sí, tener una idea general. sí, Tipo, hace que te guste y después vos por tu cuenta claro, te orientás a eso. investigarlo, claro, Sí, investigar sí. lo que... Así que bueno, igualmente, bueno, nada, estos materiales, o sea, va a estar la grabación, estos materiales ya están, si quieren chusmearlo y en las clases siguientes revisamos algunas cosas más. ¿Sí? Perfecto, Hernán. Bueno. Hernán, La próxima clase va a ser. Ah, perdón. la clase Sí, con Juan es presencial. yo voy a tratar ahora de que o me gustaría que al menos la mayoría de las clases que quedan, salvo que ustedes me pidan lo contrario, espera un segundito que estoy intentando detener la grabación.